Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Qué pena que me conecté 5 minuticos tarde. Eh, bueno, vamos a ver quiénes estamos. Ok, entonces voy a iniciar a compartir la pantalla. Un segundito que tengo acá. Ok, bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a poner aquí. Ajustemos esto. Listo. Entonces, bueno, ahora ajustamos acá esto. Listo. Bueno, aquí creé hoy una nueva técnica. Si vieron, qué interesante, por medio del calendario de Google, para que llegue automáticamente la invitación a la sesión de Google Meet. ¿Qué tal? Si les llegó a tiempo, correíto y todo. Sí, a mí me llegó al correo y cuando faltaba como un minuto, bueno, como a las 3:30, me llegó notificación al celular de que tenían el calendario programada, pues la clase. Chévere, me gusta eso. He estado estudiando un poquito más las herramientas de Google y bueno, bastante interesante. Y falta gente, de todas maneras. Yo estoy preocupado por esta niña Alejandra. De igual manera, eh, Todaro. Toda. No sé qué está pasando con Todaro. Voy a ver, denme un segundito y le mando al WhatsApp de la mamá, que toca así porque él dice que no tiene internet, o sea que no tiene WhatsApp en el teléfono. Denme un segundito que le mando, a ver si le jala las orejas la mamá. Le mando la invitación. A ver, ahí se la estoy mandando por WhatsApp. Y les apuesto que en 5 minutos se conecta. Bueno, eh, listo. Y pues no sé, están, bueno, Melissa, Jonathan, Laura. Haizuli creo que tenía problemas para conectarse, ¿no? Estaba teniendo algo de problemas. Bueno, mientras tanto, pues yo ya estoy aquí grabando la clase en caso que pues ellos vengan. Entonces, bueno, chicos, hoy tenemos un material bien interesante. Y como, esperen, me pongo cómodo, perdón, yo en la comodidad de casa me voy a ir tomando un café mientras les voy hablando, bueno, para poder ir a hacer algo bien ameno. Espero que ustedes también se tomen un cafecito o algo fresco para disfrutar de esta clase que les tengo preparada hoy. Bueno, Entonces, hoy vamos a ver arte del siglo XX. Vamos a hacer una pequeña panorámica, de nuevo un repasito muy pequeño, pero vamos a tratar algo muy conceptual hoy, ¿de acuerdo? Bastante interesante. Luego vamos a hablar un poquito sobre lo moderno y no contemporáneo. Es bastante interesante porque estamos empezando a pasar a hacer ese paso de lo moderno a lo contemporáneo, ¿cierto? En la parte de lo contemporáneo pues tenemos una cantidad de cosas bien interesantes. Iremos viendo algunos videos como hicimos la vez pasada. Pues yo no, hay videos que YouTube me los va a bloquear por el sonido, por derechos de autor, no sé, alguna cosa. Entonces, en caso de que llegue a suceder eso, pues yo dejo de todas maneras como referencia, porque debo dejar evidencias para la escuela, las referencias en YouTube. En caso de que YouTube me llevara a bloquear algún video, como sucedió con el de la clase antepasada, creo que fue,
Yo lo subo en el aula virtual y se los comparto para que lo puedan ver los que no puedan verlo. Em, en estas clases vamos a empezar a ver algunos elementos bien interesantes, chicos. Yo tengo algunos videos muy interesantes de los cuales yo les había hablado. Miren, acá tengo... a ver, dame un segundito que se inicie el disco duro porque es un externo. Ok, entonces tenemos acá bastantes cosas muy interesantes. Tenemos, bueno, ya hemos visto no, arte povera, no la hemos visto. Estos videitos son supremamente interesantes, ¿de acuerdo? Los tenemos acá sobre arte povera. ¿Qué? Es una antología del 68 al 73, que más adelantito la veremos. Veremos algo también de Chaplin, ¿de acuerdo? Alguna película. Visto que de todas maneras Chaplin entra dentro de lo que sería la parte de la revolución industrial, ¿cierto? Su cine, tenemos que ver algo de cine también. Entonces veremos algunas cosas muy interesantes. Cine de vanguardia, pues vimos ya dadaísmo y surrealismo, ¿cierto? Vimos parte de estos videos. Nos falta cubismo y extractismo, pero más adelante los iremos viendo mezcladitos, así no los aburro porque son un poco pesadas esas películas. Quid de Board, esto es algo que tenemos que ir viendo. Yo les iré traduciendo lo que vaya saliendo en los subtítulos porque es algo que es francés, es del 68, pero hay un libro que yo les aconsejo completamente para nuestra clase, se encuentra gratuito y desde ya lo voy a poner a disposición en el Google Drive. Se llama La Sociedad del Espectáculo. En PDF se encuentra. Es un libro que se los aconsejo porque realmente aquí está, mírenlo. Es más, lo voy a descargar ya, son 133 páginas. Pero es un libro que prácticamente nos habla sobre lo escribió Guy Debord, ¿okay? Es un poco sobre el existencialismo. ¿Y qué pasa? Que si lo leemos y empezamos a leerlo, en las 10 primeras hojas decimos, esta es la, la visión, lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Es impresionante. Miren, la separación consumada, les voy a leer un pedacito chiquito. Y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, sino aquello que es profano es la verdad. Mas aún lo sagrado se engrandece a sus ojos a medida que decrece la verdad y que la ilusión crece. Tanto también tanto y también que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado. Esto es prefacio de la segunda edición de la esencia del cristianismo de Feuerbach. Y tenemos acá, bueno, una serie de elementos bastante interesantes. Toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Ahí me están escribiendo un segundito. Digamos que Debord, espera que lo descargo de una vez, un segundito, Melissa, y arte de sociedad, ok, perfecto, aquí lo tenemos, y así puedo volver aquí a nuestra modalidad de que puedo ver el chat, ok. Pues es más que como poético, digamos que Debord es un situacionista. Guy Debord, que es el autor de este libro. Este libro se empezó a escribir prácticamente a finales de los años 50, él empezó a escribirlo y terminó de escribirlo a finales del 67. Es junto al situacionismo, es uno de los responsables de lo que fueron las manifestaciones del 68, que sucesivamente veremos cosas sobre esto. Este tercer corte vamos a tener mucho material muy interesante para ver, vamos a hablar un poco porque es un poco revolucionario sobre
lo que es hoy en día. A partir del 68, años 70, hay una revolución cultural, que es lo que vivimos hoy en día. Pero la sociedad del espectáculo sí está un poco escrita en un tono más que poético, porque sí, Guy Debord era un poco poeta. Busquen quién era Guy Debord, también veremos cosas sobre el movimiento situacionista, que ellos no se consideraban artistas, ¿de acuerdo? Pero él sí tiene un poco un toque, eh, digámoslo así, como dices tú, un poco poético, pero esa poética un poco, ¿cómo decirlo? Por no decirlo con otras palabras, un poco... eh, ay, se me fue la definición. Poco como optimista. sarcástico. ¿Cómo? No, 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 poco optimista. Miren el un pedacito de esto. Chévere que hagamos un poquito, un momentito, una introducción de esto para que empecemos a hablar un poco sobre estos temas. Toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación. ¿Les parece algo verdadero o no? O sea, es algo sumamente real hoy en día, ¿no les parece? Entonces, las imágenes que se desprenden de cada uno de los aspectos de la vida se funden en un flujo común. Esperen que ya estoy sin gafas y así. Se funden en un flujo común en el cual la unidad de esta vida no puede más ser restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general, en tanto que pseudo mundo aparte, objeto de la pura contemplación, la especialización de las imágenes del mundo se encuentra de nuevo cumplida en el mundo de la imagen automatizada, en donde la mentira se ha mentido a sí misma. El espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no viviente. Palabras que es algo que vivimos hoy en día. O sea, piensen nada más los niños de hoy en día, que es la nueva generación, inclusive muchos adolescentes, inclusive muchos de nosotros. Yo crecí en un desarrollo tecnológico impresionante. O sea, yo en el año 1994, 93, mi padre ponía, o sea, compraba en el 92, compraba el primer computador, un computador que ni siquiera ustedes pueden entender el tipo de procesador que era. O sea, hoy en día suena súper obsoleto. El computador que compró en Unilago, en Bogotá, en el 92, mi papá, era un clon, o sea, no era ni siquiera un computador de marca original. eh, Tenía un procesador 386, o sea, eso es, digamos así, mm, tres modelos antes del primer Pentium 1, o sea, el primer procesador de la Intel que tenemos conocido, y hoy todos tenemos o Pentium o AMD. Entonces eran tres procesadores mucho más antiguos de lo que era. Sí, exacto, exacto, exacto. Por eso se llama la sociedad del espectáculo y lo deja uno así. Entonces ustedes piensen que yo en esa época, igual empezamos a tener internet en el 93, 94. Instalaron internet en la casa con el modem, que era el que producía un sonidito. Ustedes nunca han escuchado eso. Era un sonido todo raro y estaba unos 2 minutos hasta que no hacía una llamada telefónica el computador a un servidor, y era por medio de una llamada telefónica que se conectaba a una internet. Entonces yo crecí con 14 años, 15, 14, 12 años, 13 años. Puse mis manos sobre un primer computador a los 12 años, y, y empecé con los jueguitos, con procesadores de texto, con un montón de cosas. Internet, que fue una ventana al mundo exterior supremamente interesante. Yo viví esa revolución, digámoslo así, tecnológica en Colombia, porque ya se vivía a partir de los años 80 en Estados Unidos. En Europa, a inicios, mediados de los años 80, también había todo un desarrollo tecnológico, pero yo viví ese desarrollo tecnológico como medio de comunicación en una manera muy distinta a como se vive hoy. Hoy un niño coge una tablet, un teléfono,
Un niño de 5 años, mis sobrinitos de 6 7 años cogen una tablet y la saben usar mejor que mi hermano o mi cuñada o mi hermana. Queda uno sorprendido. Entonces para nosotros ya hoy día, inclusive para ustedes que son una generación nueva, son una generación que va de los 18 a los 25 24 años, para ustedes también ya los conocimientos que tiene un niño, ustedes ya son obsoletos para los conocimientos en cuanto al desarrollo tecnológico y comunicativo que tiene un niño. Ustedes piensen que esta persona cuando escribió este libro en los años 60 tenía un desarrollo comunicativo que se basaba única y exclusivamente sobre el literario, o sea, era academicismo puro, ¿cierto? Entonces, así como el arte, así como todo lo que se concebía antes de una revolución tecnológica y cultural. Entonces, el tema es que hoy en día ya para un niño muchas cosas de las que para nosotros son nuevas que salen. Yo, bueno, soy un tiburón que devora todos los días información, información, información. Me estoy actualizando constantemente porque si no me deja el tren y no puedo estar al pie de lo que es la evolución. Pero cosas que para mí son nuevas y digo, oiga, esta tecnología, esto para un niño es evidente. Ustedes piensen que hoy en día tener servicios de televisión como Netflix, HBO Go, Amazon View, etcétera, etcétera, todos los servicios, inclusive el mismo YouTube, quiere decir qué cosa, que ya no es como muchos de nosotros, inclusive algunos de ustedes han crecido viendo la televisión, que teníamos que sentarnos a ver un programa de televisión que uno decía, bueno, dura media hora la serie. No, en realidad la serie duraba 15 minutos y son otros 15 minutos de publicidad que le clavan a uno ahí en televisión. Entonces hoy en día los niños, los jóvenes son más selectivos en cuanto a qué es lo que quieren ver, cómo lo quieren ver y cuándo lo quieren ver. Eso ya a nivel comunicativo cambia completamente. Igual la información, ¿no? El modo en que se empieza a difundir la información, el hecho de usar WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, Instagram para fotografías, poder hacer ya no más un stream, o sea, no un broadcast, que era solamente como la televisión o la radio, recibir la información, pero no había un canal de respuesta inmediata, que hoy nos lo da la tecnología, como es tener la posibilidad nosotros con el mismo teléfono celular, ya estamos en una posibilidad de hacer un video y transmitirlo en vivo sobre una página web que se difunde a nivel mundial en cuestión de segundos. Entonces es un nivel comunicativo increíble, poder coger con mi teléfono y escribir textos en tiempo real, enviarlos en tiempo real con notas de voz, con imágenes, con videos, compartir memes, todas estas cosas. Los memes son una evolución de la comunicación en una manera interesantísima. Antes uno veía a los hippies por ahí en la Nacional haciendo los memes a mano y vendiéndolos por ahí a 100 pesos. Y tuvieron una evolución en todo lado muy interesante, o sea, entonces piensen lo que hablamos aquí sobre este libro cuando lo lean, lo interesante, si lo quieren leer, no los estoy obligando, pero es algo interesante por cultura de ustedes como comunicadores, porque ustedes son diseñadores gráficos, están entre el borde de lo que sería la comunicación, ¿cierto? Y la parte artística, están en el borde de esos dos elementos. Entonces es interesante que ustedes devoren, absorban información. Bueno, vamos a leer solamente estos pedacitos aquí muy corticos y ya continuamos con lo otro. Miren, bueno, aquí va por un poco de versos, pero voy a leer los 5 primeros, ¿de acuerdo? Y ya iniciamos sobre la... Aquí quedamos que esto que es el movimiento autónomo de lo no viviente. Ustedes piensen que un niño hoy concibe más normal estar jugando videojuegos todo el día. Ustedes piensen en este momento lo que estamos viviendo como realidad de estar encerrados en nuestra casa y tener que vivir a nivel digital, comunicarnos, vernos a nivel digital todos, estar encerrados, vivir pegados a una pantalla todo el día, viendo televisión o con el teléfono comunicándonos por mensajes o viendo Facebook y disfrutando cosas así de cosas, pero ya no nos acordamos más de que, o sea, un niño de 8 años, de 12 años, díganle, sale al patio a jugar fútbol, o juegue con las canicas, o juegue con los carritos, o vaya a saltar lazo, o jueguen a Jervis, o quién sabe, un montón de cosas que muchos de ustedes de todas maneras sí lo llegaron a hacer, pero un niño de esos hoy en día no existe eso.
Exacto, ya no lo hacen, hubo una evolución absoluta. Entonces, bueno, ahora estamos en historia del arte, no estamos en sociología, ni estamos en una clase sobre lo que sería evolución comunicativa y biológica, ¿no? Pero ustedes piensen que estamos en un camino hacia una evolución no más física, sino mental, que nos va a llevar de todas maneras a unos cambios físicos, ¿no? Nuestros dedos, nuestros ojos, las partes que están en mayor uso para la comunicación, porque nuestra evolución en este momento, a partir de eh, las revoluciones industriales, ¿cierto? Y sobre todo la revolución tecnológica, que es la que estamos viviendo nosotros en los últimos 50 años, obliga a nuestro cuerpo a desarrollar más algunas partes que otras, los dedos, las manos. Piensen que nosotros estamos desarrollando nuestro dedo pulgar en una manera increíble. El dedo pulgar se terminará alargando, el dedo meñique se terminará desapareciendo. Será un cambio increíble. Los ojos se volverán más grandes, necesitamos mayor capacidad ocular y así, etcétera, etcétera. Entonces estamos teniendo una evolución que, si uno lo piensa, de pronto podría pensarse que las imágenes que hay de extraterrestres pues no son tan raras, ¿no? Da miedo pensar en todo eso. Cada día usamos inclusive menos nuestros oídos en muchos sentidos, ¿no? Usamos más nuestra visión para comunicar. Bueno, pero no les quiero meter preocupación. De pronto se nos volverán los ojos grandes y los dedos cortos o más largos de aquí a 1000 años. Eso se demora mucho. Entonces el espectáculo se presenta a la vez como sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad, el espectáculo es expresamente el sector que conecta, que concentra toda mirada y toda conciencia, por el hecho mismo de estar separado. Este sector es el lugar de la mirada abusada, perdón, y de la falsa conciencia. La unificación que este sector establece no es otra cosa que un lenguaje oficial de la separación generalizada. Entonces ustedes piensen una cosa, en el 68, cuando hubo todas estas manifestaciones, hubieron grandes manifestaciones, de eso hablaremos, a nivel estudiantil por todo el mundo. Inició en París del 68, la primavera del 68, eh, en marzo del 68, marzo-abril del 68, más o menos en esta época, ya hace cuántos años ya, imagínense, hace 50 y pico de años, se extendieron muchos de estos tratados, de estos textos entre los estudiantes, y el anticonformismo de los mismos estudiantes parisinos ante el academicismo excesivo, donde las personas tenían que ir de corbata, chaqueta, las mujeres rígidamente vestidas con falda más abajo de la rodilla, por lo menos 2 manos, o sea, 20 centímetros abajo de la rodilla, vestidas en cierta manera, y no todas las academias aceptaban a las mujeres, o sea, universidades. Cuando hablamos de academicismo estamos hablando de universidades, de academias, de cosas así. Entonces, la universidad es una derivación de la academia, ¿ok? En inicios es así. Entonces, no todo el mundo tenía también el derecho a la educación, no todo el mundo tenía ese derecho a acceder. Había todavía un gran clima de racismo, había un gran clima de más machismo, de indiferencia y de desigualdad entre la mujer y el hombre. Había un capitalismo excesivo con consumismo que estaba en auge y sigue en auge hoy en día. Entonces, todo esto fue un boom, se expandió por medio de los estudiantes. Luego veremos diapositivas, documentales sobre todo esto muy interesante. Yo les voy traduciendo porque todo está en italiano y les voy un poco traduciendo. Pero sobre todo es ver las imágenes de esa época y tomar conciencia. La reciente guerra que había en Vietnam con Estados Unidos, que se metió en Vietnam, creó muchísimo inconformismo también entre la gente, diciendo que hacen los gringos metidos en Vietnam combatiendo vietnamitas comunistas. Sí, son capitalistas, pero Vietnam está bastante lejos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el tema? Eh, el desarrollo de la Guerra Fría. Entonces son unos factores sociales que la gente tenía una opresión, y se crea todo este boom, todas estas manifestaciones, las cuales se expandieron por todo el mundo, inclusive en Colombia llegó en el 68. Pregúntenle a sus papás, a sus tíos, tías, en el 68,
en la Nacional, en los estudiantes, hubieron manifestaciones generalizadas en contra de ese academicismo, en contra de ese provisinismo, a estudiar, a establecer los derechos humanos como algo fundamental, a la igualdad. De ahí el fenómeno también de lo que sería la igualdad de género, ¿cierto? O sea, el periodo en que las mujeres se quitaban el sostén, el brasier, y lo tiraban o lo quemaban en simbología de liberación femenina, solicitando, o sea, exigiendo, ni siquiera solicitando la igualdad en todos los sentidos, igualdad de género. Pero entonces, ¿qué pasa? Hubieron una cantidad de cambios, hubieron una cantidad de cambios, hubieron una cantidad de manifestaciones, los gobiernos tuvieron que ceder porque toda la gente joven estaba empezando a querer un cambio. Se dieron, pero sucesivamente, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a retomar la mentalidad de las personas, el pensamiento, a través de qué cosa, del costume. Ustedes saben qué es el significado de costume, la moda, o sea, del vestido, de lo que sería moda y tendencia. Entonces tengan en cuenta que la moda informal, la moda alternativa, todo eso son ramificaciones de lo que fue también el retomar la moda. El capitalismo como tal empezó a tomar auge en la moda y a reproponer de los mismos, digamos así, movimientos que nacieron durante muchos años. Predominaron los pantalones botacampana. Los pantalones botacampana los pusieron de moda. ¿Quiénes fueron? Los hippies. Los hippies, porque tenían pantalones botacampana, porque ellos recuperaban ropa, un montón de ropa en Estados Unidos, y la arreglaban para poderla llevar. Entonces les quedó gustando dejar, como en Estados Unidos hay gente muy grande, muy gruesa, muy gorda, recuperaban, por ejemplo, pantalones y los volvían más angostos, porque estos hippies llevaban una filosofía naturalista, muchos vegetarianos, una vida muy distinta, muy alternativa. O sea, ya no era el típico americano que llevaba su estilo de vida consumista. Entonces eran flacos y empezaban a volver más angostos los pantalones para podérselos poner, que eran por lo menos 8 tallas más grandes. Y... uy, se fue la luz donde Laura, esperemos que no se vaya acá. Y entonces iban creándose esas modas en forma casual. O sea, un hippie no es que haya dicho, oiga, no, si voy a poner un pantalón de bota campana y me lo voy a poner así por moda. No, eran cosas que iban sucediendo. Melissa también se fue. Esperemos que no se les corte a todos la luz. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta lecturita, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Se están aburriendo, chicos? ¿Que se están yendo todos? Hola, hola. Profe, es que está molestando el internet. Sí, yo sé, yo estoy molestando, hombre. Eso lleva Ah, me aquí días, asustó. no se ponga triste, hombre. Bueno, entonces le damos este otro pedacito. Ay, güey, madre, a ver si le damos otro pedacito de esto, a ver si se vuelven a comunicar Melissa y Laura. Ah, qué caramba, bueno. Bueno, igual ahí que quedan los videitos para que luego los puedan seguir. Bueno, a veces el internet falla por unos 20 minutos y luego vuelve. Ya les da por hacer mantenimiento de internet en plena semana. Bueno, entonces le damos un pedacito más de esto y ya empezamos con nuestras diapositivas. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. El espectáculo no puede ser comprendido como el abuso de un mundo de la visión o como el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Se trata más bien de una Weltanschauung devenida efectiva. Materialmente traducida, es una visión del mundo que se ha objetivado. El alemán es bastante difícil de pronunciar. El espectáculo, considerado en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto de un modo de producción existente. ¿Ven lo que les decía antes? No es un suplemento al mundo real ni su decoración superpuesta. Es el corazón del irrealismo de la sociedad real, bajo todas
sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de entretenciones. El espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de una elección ya hecha en la producción y su corolario consumo. La forma y el contenido del espectáculo son idénticamente la justificación total de las condiciones y de los fines del sistema existente. Es también el espectáculo la presencia permanente de esta justificación, en tanto que acaparamiento de la parte principal del tiempo vivido fuera de la producción moderna. Dan escalofríos leyendo esto, ¿cierto? Entonces, es prácticamente lo que vivimos hoy en día. Vivimos en una sociedad del consumo y una sociedad del espectáculo, y se manifiesta mucho más viendo que vivimos sumergidos en redes sociales, y muchas personas viven vidas, por decirlo así, en base a algo que no es real, que viven en las redes sociales, ponen su vida como si fuera perfecta, pero en la vida real tienen una vida inclusive solitaria, y en las redes sociales ponen simplemente como que tienen una vida perfecta, ¿cierto? Entonces es algo impersonal, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que esto lo podemos ir leyendo así de a poquito a poco, en las próximas clases, así de a capitulitos, si les parece. El mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. Entonces vamos leyendo luego poco a poco así en las otras clases estos textos. Sí, es bastante interesante. De todas maneras, este se lo comparto a todos en el Google Drive, ¿de acuerdo? Es un PDF y es bastante interesante. Hoy vamos a ser un poco críticos ante lo que sería el cambio de la sociedad, y todo lo que sería, digamos así, una visión crítica sobre lo que sería, ¿qué cosa? La revolución del arte, ¿cierto? Basada sobre las revoluciones que han habido en los últimos 2 siglos, y cómo, lo que estamos hablando antes, cómo se ha cambiado por medio de simples revoluciones, sea pasivas o subversivas o intelectuales, cómo se ha tratado de cambiar ese academicismo extremista que cerraba todo tipo de posibilidades a todo el mundo, con derecho a la educación, con distintas cosas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito arte del siglo XX. Esto es una pequeña repasadita así sobre algunos elementos principales. El siglo XX ha supuesto una pérdida del concepto de belleza clásica para conseguir un mayor efecto en el diálogo artista-espectador. El arte del siglo XX padeció una profunda transformación en una sociedad más materialista, más consumista. El arte se dirige a los sentidos, no al intelecto. Voilà, lo que estábamos hablando antes. También se expresa dentro del arte. Igualmente ha cobrado especial relevancia el concepto de moda, una combinación entre la rapidez de las comunicaciones y el aspecto consumista de la civilización actual. Surgieron así los movimientos de vanguardia que pretendían integrar el arte en la sociedad, buscando una mayor interrelación artista-espectador, ya que es este último el que interpreta la obra, pudiendo descubrir significados que el artista ni conocía. La arquitectura es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, otras estructuras y espacios que forman el entorno humano. La arquitectura del siglo XX ha tenido un desarrollo independiente del resto de las artes, aunque en ocasiones ha ido en paralelo a algún determinado movimiento artístico. Arquitectura expresionista. Tenemos así la arquitectura expresionista, caracterizada por el uso de nuevos materiales y su fabricación en masa: ladrillo, acero, vidrio. Bruno Taut, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig, Fritz Hüger son de los principales arquitectos de la arquitectura expresionista. Luego sería interesante que le dieran un poquito una revisada, una consultica a estos principales arquitectos, para que puedan ver un poquito más de obras, ¿de acuerdo? Constructivismo. Cabe reseñar la vertiente arquitectónica del constructivismo ruso.
donde se inició un programa ligado a la revolución que buscaba una arquitectura funcional que satisfiese las necesidades reales de la población. Estuvo representado principalmente por Konstantin Melnikov. El constructivismo es prácticamente en Rusia hoy en día es la imagen, una gran parte de la imagen de la arquitectura actual de Rusia en cuanto se refiere a edificaciones de, digamos así, de alternativas a lo que fue el neoclasicismo ruso. Entonces encontramos unos edificios bastante conceptuales que para muchos artistas fueron también fuente de inspiración, inclusive para los mismos las mismas vanguardias, a excepción de los futuristas. Los futuristas tenían una visión muy distinta sobre el constructivismo, visto que los futuristas, la vanguardia de los futuristas, el grupo de los futuristas, era un grupo que era pro al fascismo italiano. No estaban en contra del fascismo italiano, al contrario, eran pro al fascismo italiano, gran parte de los componentes del movimiento futurista. Entonces tenían un gran rechazo hacia lo que era todo el socialismo y el comunismo. En ese sentido era un poco extraño. Concebían el mundo atraídos por la tecnología, por el movimiento se me va la palabra, descomponer el movimiento, todo lo que era revolución industrial, pero los conceptos de otros lugares como eran Rusia o países digamos así progresistas como por ejemplo Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, los rechazaban bastante, que eran bastante progresistas estos países, y pues los futuristas eran bastante cerrados con su ideología fascista. El racionalismo, 1920-1950. Aquí tenemos nuestra grandísima Bauhaus. Yo no es por darle aires de grandeza a nuestra escuela, pero si hay algo que yo veo dentro de la Escuela de Artes y Letras, suena extraño, es que tiene una similitud en muchos sentidos a la Bauhaus. La Bauhaus era una escuela de diseño, pero en la cual se desarrollaban muchísimas cosas, o sea, no era solamente diseño de elementos, diseño gráfico, sino que habían una cantidad de disciplinas artísticas y de diseño que se desembocaban dentro de esta escuela de diseño. Entonces yo veo un poquito nuestra escuela, por lo menos en Bogotá, con todas las carreras que tienen, ese desarrollo que ha tenido, ¿no? Y toda la cantidad de materias, de carreras que afrontamos en la escuela. Entonces un poquito me crea esa inspiración, no sé, díganme nostálgico, díganme loco, lo que quieran, pero pues un poquito me crea esa perspectiva. Entonces, también llamada estilo internacional, representó fundamentalmente por la escuela de la Bauhaus. Esta corriente buscaba una arquitectura fundamentada en la razón de líneas sencillas y funcionales basadas en formas geométricas simples y materiales de orden industrial, ladrillo, acero, hormigón, vidrio, renunciando a la decoratividad excesiva y otorgando gran importancia al diseño. Algunos de sus representantes, Walter Gropius, que fue el fundador, Ludwig Mies van der Rohe, el gran diseñador también y pintor, muy interesante Mies, y es un gran arquitecto, Mies. Le Corbusier, también pintor, escultor y grande arquitecto. Le Corbusier, wow, ha hecho unas cosas increíbles. Luego veremos un poco Le Corbusier. Mies fue uno de los, digamos, de los conceptuales más importantes dentro de lo que son los rascacielos. José Luis Sert, también súper importantísimo. Frank Lloyd Wright, Eliel Saarinen, Oscar Niemeyer, Alvar Aalto. Son grandes artistas, arquitectos, diseñadores que están a una altura supremamente grande. De los que más me gustan los trabajos son de Corbusier. Entre las últimas tendencias arquitectónicas se ha producido una gran diversidad de estilos y movimientos. En los años 1950 surgió el denominado brutalismo, en paralelo al expresionismo,
abstracto norteamericano, caracterizado por las formas austeras, basadas en la pureza del material, primando la estructura sobre el acabado. El metabolismo japonés respondía a las necesidades de una sociedad masificada, con grandes escalas, estructuras flexibles y formas orgánicas. Kenzo Tange, Kisho Kurokawa son dos de los principales arquitectos. Debemos tener también una cosa presente: los japoneses sufrieron a mediados no, ni siquiera a mediados, a finales de la primera mitad del siglo XX, una catástrofe terrible, ¿cierto? Que fueron marcó el cierre de la Segunda Guerra Mundial, y fueron las bombas de Nagasaki e Hiroshima. ¿Perdón? No, iba a decir eso, Nagasaki y Hiroshima. Ajá. Sí, estos son construcciones reales, son completamente reales. Estos son, en cierto sentido, son expresiones de lo que vivieron durante un periodo muy grande ellos. O sea, ustedes imagínense lo que fue reconstruir dos ciudades que no eran gigantescas, pero sí eran importantes, y todo lo que representó el tener dos bombas nucleares, dos bombas atómicas, perdón, que las soltaron en medio a la gente. ¿Cuántas décadas pasaron con un montón de problemas, de formaciones? Bueno, eso fue terrible y tuvieron una influencia tenaz. En Japón es muy común encontrar estas construcciones así, porque también se basa un poco sobre qué cosa. Ese metabolismo japonés se, se fusiona muchísimo con lo que sería el minimalismo japonés, ¿no? Sabemos que los japoneses en todos los sentidos son minimalistas, o sea, se expresa el minimalismo de ellos en todo. Ustedes entran a la habitación de un japonés y primero ellos tienen el futón, que sería ese colchoncito que doblan. Todos los pisos son en madera, cubiertos de algún lino. Entran descalzos, tienen sus chancleticas para estar dentro. Cuando terminan de dormir, enrollan el futón y lo guardan en un pequeño armario en la habitación. No tienen realmente muchas cosas en la habitación. O sea, los de hoy en día sí, pero lo normal es minimalista en todos los sentidos, hasta para comer. Nosotros nos parece wow todo eso, pero un par de palillitos, un plato y lo que comen en un sentido pues es minimalista en muchos sentidos. Tengamos en cuenta que los japoneses, sí, también porque los espacios son más reducidos, pero digamos que Japón no es que sufra una sobrepoblación masiva, como por ejemplo India. Aparte que Japón representa una milésima parte de lo que sería India, ¿cierto? Ellos tienen un sentido estructural muy interesante. Están los hoteles verticales, que son como unos especies, parecen como los hoteles verticales parecen como los guacales de los gatos o de los perros, esos plásticos que son una jaulita de plástico, pero tamaño persona, o sea, grandes. Y Profe, allá es donde yo vi que ellos pueden pasar el resto de su vida sin llegar a tocar el suelo, porque todos los edificios están intercomunicados sí, por gran parte puentes. sí, claro, gran parte sí, porque eso digamos que es algo, que es un concepto que nació no hace mucho tiempo, el que estén intercomunicados gran parte de los edificios. Eso a raíz de que nace del tsunami que vivieron en el 2004. ¿Se acuerdan que en Japón hubo un tsunami terrible en el 2004? Sí, sí, señor. Entonces ellos tuvieron también esa tendencia a realizar pues todo así en ese sentido elevado, para que si hubiese un tsunami pues todos pudieran recurrir y moverse encima de los edificios. Es una locura, Japón es una locura constante. Después un día vemos lo de los hoteles verticales. Yo tuve la oportunidad de entrar a uno de esos espacios, no el de un hotel, pero sí a uno de esos cubículos que son como esos guacales, pero tamaño grande. Uno puede acostarse dentro, súper cómodo, porque en una Bienal de Venecia, en el año 2006, estuve en la Bienal de Venecia y un artista llevó un cubículo de esos desde Japón hasta Italia en la Bienal, y se puso como exposición. No podía entrar y tienen televisión, tienen
un pequeño mini lavamanos, o sea que le cabe a uno una mano para poder tener como flujo de agua y lavarse los dientes o así. Mm, Tiene lo mínimo, conexiones para los teléfonos, esas cosas así, un televisor. Y son cubículos que están encajados uno encima del otro y uno sube por unas escaleras, no las normales que usamos, sino como las escaleras de construcción, así ese sentido que son verticales completamente. Y hay baños comunitarios. Es una locura y gran parte de la gente vive en esos sitios, sobre todo así, y el fin de semana o cada 15 días regresan a sus casas que son fuera de la ciudad, para pasar allí con la familia y el resto de semana la pasan así en la ciudad. Nosotros latinos debemos considerarnos en muchos sentidos muy afortunados en la forma que tenemos de vivir. Nos parezca o no, pero tenemos muchas comodidades, muchas cosas interesantes. El solo hecho de no tener que afrontar un invierno con tanto frío es una ventaja muy grande. ¿Me ibas a decir algo, Jonathan? Sí, profe, que esto, como, pero es que eso también va muy arraigado a la cultura de ellos, porque ellos son esto desde que nacen, o sea, pues no nacen, sino como comienza su etapa de educación, ellos son muy, ya los enseñan a que se vuelvan muy obsesivos por el trabajo, porque duran hasta 16 horas estudiando Sí, todo el claro. día. Y trabajando también. Allá la jornada normal de trabajo son 12 horas. Sí, y ellos esto, normalmente ellos se suicidan de depresión y todo eso. Ellos sufren mucho por eso. Claro, y sobre todo porque pues eso, o sea, el típico japonés que uno ve, bueno, aquí no se ve tanto, pero en Europa sí, en Estados Unidos, las comisiones de turismo japonesas que se ven los 20, 30 japoneses y cada uno con su cámara fotográfica y le toman 1000 fotos a todas las cosas. Eso es porque ellos tienen una vida muy dura y tienen solamente 20 días al año para salir de vacaciones. Trabajan, 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 la vida es costosa allí y cuando salen quieren llevarse todo el máximo recuerdo que puedan de los sitios donde estuvieron viajando y reverlo en verlo de nuevo en fotografías. Es una locura. Bueno, entonces la arquitectura pop destacó el carácter urbano y las tipologías populares, tomando como referencia los ambientes nocturnos de Las Vegas, con sus luces de neón y su escenografía decorativista. Robert Venturi, Dennis Scott Brown. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos encajar como arquitectura pop, que ya se ven muchos conceptos mezclados por todos lados del mundo. Algo muy pop que podemos, y al mismo high tech, al mismo tiempo high tech, que podemos denominar, que ya lo tenemos acá en Colombia, sería la modificación que le hicieron al polideportivo de Bogotá, ¿cierto? Eh, el que está ahí en el Campín, hicieron la arena Movistar y son prácticamente paneles LCD que están en torno a toda la edificación. Dentro le hicieron algunas reestructuraciones y reforzamientos, pero no tumbaron eso antiguo. Ya tiene 60, casi 70 años esa construcción, como 60 años. Eh, y lo que hicieron fue un revestimiento, pero es bastante interesante, o sea, al ver un edificio que es una pantalla gigante de 360 grados, es muy interesante y es un concepto muy high tech y muy pop. El llamado diseño científico y estructural puso énfasis en las nuevas posibilidades de la técnica, especialmente el uso del hormigón. El hormigón sería el cemento y las formas orgánicas. Tenemos acá, por ejemplo, la ópera de Sydney de 1956 de John Hudson. Algunos de los componentes más importantes de la arquitectura científico-estructural son Félix Candela, Pierluigi Nervi, Frei Otto, John Hudson, Eero Saarinen, Richard Buckminster Fuller. Sí, es súper chévere. En los años Profe, 1900... Sí, esto, lo de la ópera de Sydney, esa uh-huh. construcción, ¿eso es esto como, eso es un barco o es esto que está en la costa? No, esto es la costa. Aquí tiene hacia acá
conecta con la tierra. Aquí pasa un puente, pero no, esto no es un barco, esto es prácticamente crearon una parte costera acá, un frente costero. Y a ver, démosle un momentico acá, clic, y así la podemos ver más grande en nuestra Wikipedia. Ven, esto es completamente costero. Aquí sigue, continúa. Si vamos, por ejemplo, miren lo Profe, interesante de poder ver las cosas en internet en tiempo real. Dime. y esas puntas, por qué las colocaron así? ¿Las qué? Las puntas, como Es esas alas, o sea, la definición del arquitecto que las hizo es, es una obra maestra arquitectónica, o sea, es un tipo de techo que realizaron así por el concepto que querían comunicar. En un cierto sentido hace alusión a las velas de los barcos. Entonces hace esa alusión, ¿no? A ver, miremos acá un momento. Vamos sobre Google Maps y digámosle Ópera de Sydney. Y nos podemos ir hasta Sydney, Australia, en cuestión de segundos. Miren la tecnología, lo que hablábamos antes, ¿ves? Y lo que estábamos viendo era una vista lateral de aquí de la ópera. Y mira, sería esto que se ve acá. Está cerrada, ahora es más tarde, cerrado temporalmente, mejor dicho, es por el coronavirus. Todo esto son rutas aquí hay un embarcadero, bueno, y todo esto son rutas de los barcos que salen de ahí. Y mira, aquí está unos jardines, aquí pasa un puente y está conectada, es este pedacito, pero pues es grande, ¿no? sí, es Entonces, re bueno, grande. aquí podemos hacer algo espectacular que la tecnología y sobre todo que Google nos permite, que es estar en los lugares en tiempo real. Ups. Aquí no, vamos un poquito más, nos equivocamos de calle. Vamos desde aquí, a ver si nos permitiera verla desde el puente. Oh, sí. A ver, no, pero ese puente está cerrado. Ulala. Estos australianos son muy locos. Vamos a verla desde por acá, a ver si logramos ver la parte de atrás. Por aquí, listo. ¿Por qué vuelvo aquí? No, profe, eso es esto, un túnel, ¿no? Sí, vamos a ponernos desde la misma ópera a ver si logramos por aquí. Eso, mira, aquí estamos a los pies de la ópera. La vista desde aquí, puente, ¿ves? Sí, es que es re grande. Claro. Bueno, ya nos hicimos mira, hay una cafetería, hay un montón de cositas, ya nos hicimos. Profe, y allá es solo para ópera o también con No, esto, show así como... hay un montón de eventos. Se llama la ópera porque pues la principal función es ser la ópera de Sydney. Pero realmente pues se utiliza para un montón de eventos. Oh, tenemos a Daniela finalmente. Bienvenida, ya Juan Sebastián, bienvenido chicos. Bueno, Ya estamos todos. sí, ya estamos todos. Entonces continuemos. En los años 1960 apareció el high tech. Hola Juan, basado en las posibilidades otorgadas por las nuevas tecnologías, tanto a nivel práctico como estético, tenemos esta aplicación de elementos como digamos que se continúa con el urbanismo, el concepto de urbanismo por medio de nuevos materiales que se tenía ya desde la primera revolución industrial, ¿cierto? Entonces, pues es súper importante
esa aplicación de acuerdo a la renovación y evolución de muchos materiales nuevos. Aquí tenemos la torre Swiss Re de Norman Foster. Esta se encuentra en Londres. En Barcelona también nos encontramos una torre así prácticamente romboide, súper interesante. Entonces pues este high tech son estos ya rascacielos que tienen materiales alternativos, que hoy en día ya se hacen. Todos estos paneles son también paneles solares, sirven de ventanas pero también son paneles solares. Entonces son edificios que tienen un autoabastecimiento eléctrico. Son bastante interesantes. Entonces tenemos a Norman Foster, a Richard Rogers y a Renzo Piano. Renzo Piano, gran arquitecto italiano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia. Está medio loco, pero es uno de los más grandes arquitectos que hay en Europa. Bueno, vamos a ver un poquito de vanguardismo. Entonces, un segundito, que le quito el sonido a esto. Entonces, en los primeros años del siglo XX se forjaron las bases del llamado arte de vanguardia. El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas. También influyó la teoría del psicoanálisis de Freud. Por otra parte, las nuevas tecnologías provocaron que el arte cambiase de función, ya que la fotografía y el cine ya se encargaban de plasmar la realidad. Características de los movimientos. Sí, me acaba de llegar un email, un WhatsApp. Características de los movimientos de vanguardia. Algo llamativo es el carácter contradictorio de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Es que surgen como triunfo del proyecto cultural moderno, que plantea un rechazo al pasado y búsqueda de progreso, y a la vez son una crítica al mismo proyecto modernista. La vanguardia no reconoce arte sin acción transformadora. Hay un quiebre con el pasado y la tradición. Comienza un proceso de experimentación y se reemplaza el producto por el proceso como fin de la intención artística. La ruptura no se da solo en el plano estético, sino también en el político. Estos grupos tenían claras ideologías y muchos de ellos eran activos militantes políticos, así como decía yo con el tema de los futuristas, ¿no? Con el tiempo, vanguardia y política se fueron distanciando, aunque hoy en día podemos ver todavía algunos grupos que buscan expresar ideas o valores mediante su arte. También por el frente ruso, Kandinsky, por ejemplo, con su constructivismo y con su, digámoslo así, abstractismo, llegó a ser expresionismo abstracto, llegó a ser algunos elementos pues también de lo que sería política, ¿no? De propaganda política, y así con distintos movimientos artísticos, algunos en pro, otros en contra de lo que sería los movimientos políticos de cada país. Podemos considerar estos movimientos como una revolución del arte porque produjeron cambios profundos en el lenguaje de las artes. La constante búsqueda de lo nuevo y de ruptura con el pasado dieron como resultado la renovación total del concepto de arte y sus límites. Todos estos factores comportaron un cambio de sensibilidad que se tradujo en la búsqueda de nuevas formas de expresión por parte del artista. Entonces aquí, como veíamos en las clases pasadas, el fauvismo supuso una experimentación en el terreno del color, que es concebido de modo subjetivo y personal, aplicándole valores emotivos y expresivos independientes respecto a la naturaleza. Tenemos como sus principales exponentes a Henri Matisse, Albert Marquet, Raoul Dufy, Andrew Derain, Maurice de Vlaminck y Kees van Dongen. El expresionismo. Los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, reflejando en sus obras una temática personal e intimista, con gusto por lo fantástico, deformando la realidad para acentuar el carácter expresivo de la obra. José Gutiérrez Solana, Constant Permec, Cándido Portinari, Osvaldo Guayasamín. En escultura destacaron Ernst Barlach, Wilhelm Lemberg, Kate Kollwitz.
Entonces tenemos dos elementos bastante interesantes porque se puede lograr un nuevo elemento ya con el expresionismo a través de la escultura. Ya son unas fases fundamentadas bastante evolutivas también en el mundo de la escultura y no solo en la parte pictórica. Aquí tenemos que hacer un momentito sobre la escultura, un paréntesis, ¿no? Una paréntesis. La escultura sola hasta este punto es cuando realmente empieza con el expresionismo, mucho antes del futurismo y las vanguardias, empieza a tener un cambio, porque hasta ahora se continuaban siguiendo lo que sería la vertiente del romanticismo que se había sumergido dentro de un academicismo, ¿no? Entonces venía con una estética, con un figurativo bastante rígido, académico, y el mismo expresionismo da ese pie para poder tener una evolución. Cambiamos de la parte del romanticismo, del estilo de la técnica del romanticismo, a algo completamente distinto. Entonces se rompen ya los esquemas y se inicia también una experimentación bastante interesante por medio del expresionismo en la escultura también, aparte de la pintura. Esto es algo muy importante. Características de los movimientos de vanguardia. La ruptura no se da solo en el plano estético, sino también en el político. Estos grupos tenían claras... Ay no, me devolví. No. Sí, esta está repetida, perdón. Yo sí iba a decir, íbamos en expresionismo. Sí. Es que esto se está devolviendo. Vanguardismo. Ay. Ok. Expresionismo, ya. Me estaba asustando. Este movimiento se basó en el cubismo. Este movimiento se basó en la deformación de la realidad mediante la destrucción de la perspectiva, organizando el espacio en base a una trama geométrica, con visión simultánea de los objetos, una gama de colores fríos y apagados con la introducción del collage. La figura principal de este movimiento fue Pablo Picasso. De igual manera tenemos otros tres exponentes bastante importantes que fueron Georges Braque, Juan Gris y Fernand Léger. También tuvieron unos trabajos bastante interesantes. El futurismo, movimiento italiano que exaltó los valores del progreso técnico e industrial del siglo XX, destacando aspectos de la realidad como el movimiento, la velocidad y la simultaneidad de la acción. Destacan en pintura Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni en escultura. Arte abstracto. El arte pierde todo aspecto real y de imitación de la naturaleza para centrarse en la simple expresividad del artista, en formas y colores que carecen de cualquier componente referencial. Tenemos a Vasily Kandinsky, Piet Mondrian, Theo van Doesburg, en escultura a George van Tongerlo. El constructivismo pretendía a través del arte realizar una transformación de la sociedad mediante una reflexión sobre las formas puras, artísticas concebidas desde aspectos como el espacio y el tiempo. Vladimir Tatlin, Lissitzky, Anton Petzner, Naum Gabo. El dadaísmo supuso un planteamiento radical del concepto de arte que pierde cualquier componente basado en la lógica y la razón, reivindicando la duda, el azar, lo absurdo de la existencia. Hans Arp, Francis Picabia, Kurt Schwitter, Marcel Duchamp y tenemos también a Man Ray, que se me olvidó ponerlo ahí. Surrealismo, 1954-1955, duró unos cuantos añitos. El surrealismo puso especial énfasis en la imaginación de la fantasía, el mundo de los sueños, con una fuerte influencia del psicoanálisis. Entre sus principales exponentes tenemos a Salvador Dalí, Paul Delvaux, René Magritte, Marx Ents, en la escultura a Henry Moore, Constantin Brancusi tiene unas obras increíbles, Alberto Giacometti también, Alexander Calder. Últimas tendencias, desde Brancusi tuvo yo lo pude ver el taller de escultura, él tuvo taller de escultura en Carrara, donde yo vivía, y todavía hay algunas de sus obras allí, bastante interesante.
últimas tendencias. Desde la Segunda Guerra Mundial, el arte ha experimentado una vertiginosa dinámica evolutiva, con estilos y movimientos que se suceden cada vez más rápido en el tiempo. El proyecto moderno, originado con las vanguardias históricas, llegó a su culminación con diversos estilos antimatéricos que destacaban el origen intelectual del arte por sobre su realización material, como el arte de acción y el arte conceptual. Esto es importante que lo tengan claro, ¿ok? Que lo tengan presente sobre todo. Informalismo, conjunto de tendencias basadas. De esto también veremos un poco sobre lo que sería el arte de acción y el arte conceptual. Tengo algunas cositas. Tenemos a Joseph Beuys, ¿de acuerdo? Tenemos unos trabajitos muy interesantes, o sea, unos documentales muy interesantes de Joseph Beuys. Miren, esto es la Sociedad del Espectáculo. Tengo el video de lo que les estaba hablando. Está también Girum in Musnacht Consuming, Hugelmen en favor de esa de la crítica de la separación. Estos creo que los podemos conseguir, les voy a buscar si los consigo en español en YouTube, que duran artico y en ese francés que le hablan uno así y se duerme uno. Entonces a ver si los conseguimos en español, y sobre todo porque estos tienen unos subtítulos chiquititos. A mí me tocaba cuando estaba estudiando Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes, después de almuerzo y en una torre medieval, ver estos videos en sillas de madera que nos ponían ahí con el frío y a oscuras, y esa letrica y dice así en tu y hablaba así, si iba y quedaba uno dormido y empezaba a roncar, y todo el mundo cuando yo me despertaba pues se reía de mí. En fin. Tenemos aquí en Arte Povera sobre Joseph Beuys. Aquí tenemos elementos muy interesantes que veremos un poco sobre el arte de acción, porque el arte de acción también en cierto sentido es arte povera. Y tenemos sobre Capro con lo que sería elementos de qué, de happenings, ok. Aquí tengo cositas, a ver. Tengo una biografía de Duchamp. También tengo a Joseph Beuys. Aquí está John Harpen, Joseph Beuys, Transformer. Este documental lo tenemos que ver. Son 59 minutos, no hoy, pero en la próxima clase o en las siguientes. Es excelente. Yo les voy traduciendo, que si está en un inglés un poco pobre que hablaba Beuys, Joseph Beuys. Vamos a hablar mucho más adelante de Joseph Beuys. Son cosas conceptuales, pero que tienen un sentido bastante interesante. Me emociona hablar de estas cosas bastante, chicos. Es muy chévere. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, lo que habíamos dicho ya. Entonces, el arte de acción y el arte conceptual. ¿Perdón? Que íbamos en informalismo. Sí. Entonces, en el informalismo, conjunto de tendencias basadas en la expresividad del artista, renunciando a cualquier aspecto racional del arte. Estructura, composición, aplicación preconcebida del color. Es un arte eminentemente abstracto, donde cobra relevancia el soporte material de la obra, que asume el protagonismo por encima de cualquier temática o composición. Tenemos entre sus principales exponentes a Georges Mathieu, Hans Hartung, Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Lucio Fontana o Lucho Fontana. ¿Se acuerdan? Este era el que se me había olvidado. ¿Se acuerdan en ese conceptual del informalismo de Lucho Fontana, que era el que les decía yo? Vamos a buscarlo acá. Que eran los cuadros que tenían un corte y era solamente el corte. Si recuerdan, miren, también veremos alguna cosita de Lucho Fontana, bastante interesante. Entonces él está dentro del informalismo, pero también pues era un conceptual del informalismo. Nueva figuración, de 1945 a 1960, también duró unos cuantos añitos. Como reacción a la abstracción informalista surgió un movimiento que recuperó la figuración con cierta influencia expresionista y con total libertad de composición. Aunque se basaban en la figuración, no quiere decir que ésta fuese realista, sino que podía ser deformada o esquematizada a gusto del artista. Tenemos a Francis Bacon, grábense en ese nombre porque es uno de los exponentes más importantes de la nueva figuración. Es unas obras muy importantes.
Lucian Freud, Bernard Buffet y Nicolas de Staël. Tenemos otros artistas que luego veremos también, a Klein, que es bastante interesante. Arte cinético. Desde 1950 a hoy en día todavía sigue siendo bastante importante el arte cinético, también llamado optical art, arte óptico. Es un estilo que pone énfasis en el aspecto visual del arte, especialmente en los efectos ópticos, que son producidos bien por ilusiones ópticas, bien mediante el movimiento o los juegos de luces. Víctor Vasarely, Jesús Rafael Soto, Jacob Agam, Julio Lepard, Eusebio Sempere. Aquí falta, por ejemplo, un par de artistas, pero bueno, no importa. Aquí tenemos ejemplos del arte cinético. Los de Historia del Arte 2, cuando hicimos ayer y el viernes esa análisis de cómo observar, como herramientas para analizar una obra de arte, ¿se acuerdan que habían 2-3 obras que eran bastante interesantes? Las que me mostró que tenían movimiento. Sí. Entonces, pop art surgió en Estados Unidos como movimiento de rechazo al expresionismo abstracto, englobando una serie de autores que retornaron a la figuración con un marcado componente de inspiración popular, tomando imágenes del mundo de la publicidad, la fotografía, el cómic y los medios de comunicación de masas. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton son de los principales componentes del grupo de la pop art. Nuevo realismo, del 58 al 70, movimiento francés inspirado en el mundo de la realidad circundante, del consumismo y la sociedad industrial, del que extraen al contrario que el pop art su aspecto más desagradable, con especial predilección por los materiales detríticos. Arman, César Baldacchini, Yves Klein, Jean Tinguely, Piero Manzoni, Daniele Sporri, Nikki Design Fale. Yves Klein empieza con el nuevo realismo, sucesivamente va a ser uno de los principales exponentes del minimalismo o informalismo dentro de la historia del arte, con su azul Yves Klein. Es bastante interesante, él también tengo un documental. Tenemos a Piero Manzoni. Piero Manzoni también es uno de los artistas conceptuales que inicia con un nuevo realismo, pero luego se decanta hacia el conceptual. Entonces es muy interesante. Piero Manzoni, no sé si se recuerdan lo de la mierda de artista, ¿se acuerdan esa obra que es La Latica, que el hombre vendió 30 gramos de sus heces al precio del oro, del gramo de oro de ese día? Entonces es uno de esos artistas conceptuales, un poco una locura. Arte de acción. Desde 1960 son diversas tendencias basadas en el acto de la creación artística, donde lo importante no es la obra en sí, sino el proceso creador en el que, además del artista, interviene a menudo el público, con un gran componente de improvisación. Como arte de acción también se entiende el happening. Joseph Beuys, tenemos este gran artista que luego lo veremos, Alan Capro, que es el creador de los happening, Wolf Olstein. Tanto Joseph Beuys como Wolf Olstein son artistas pasan sea por el arte povera como el arte de acción, como el Fluxus. Luego hablaremos de Fluxus. Yoko Ono, ¿saben quién es Yoko Ono? ¿Nadie sabe quién es Yoko Ono? Yoko Ono es la viuda de John Lennon, el cantante de los Beatles. Entonces ella también forma parte del arte de acción, pero también forma parte del Fluxus como movimiento artístico. Nam June Paik también forma parte del arte de acción, pero también es un videoartista y componente del Fluxus. Es uno de los videoartistas más importantes en la historia del arte. Minimalismo. Son obras de carácter abstracto, de acusada simplicidad, reducidas a un mínimo motivo depurado al planteamiento inicial del autor, la base sobre la que habría desarrollado la idea que, sin embargo, queda plasmada en su fase inicial. ¿Quién? Yoko Ono, sí, es un poco loca tanto. Entonces, entre los principales exponentes del minimalismo, que si nos falta Yves Klein,
que fue uno de sus fundadores del minimalismo. Tenemos a Robert Mangold, Robert Ryman en la pintura. Yves Klein también sería uno de los principales exponentes. Escultores, Carl André, Dan Flavin, Donald Judd y Sol Levitt. Los Sol Levitt es bastante importante, también veremos material muy interesante de él en cuanto a lo que sería escultura minimalista. Hiperrealismo, que a muchos de ustedes les gusta el hiperrealismo, todo esto es hiperrealista. Entonces, como reacción al minimalismo surgió esta nueva corriente figurativa caracterizada por su visión superlativa y exagerada en la realidad, que es plasmada con gran exactitud en todos sus detalles, con un aspecto casi fotográfico. Tenemos a Chuck Close, Richard Estes, Don Eddy, John Salt, Ralph Goins y Antonio López García. Antonio López García hace unas cosas importantísimas. Todo esto lo usan, lo trabajan con látex, cabello artificial, gomas silicónicas, bases digamos rígidas de icopor y luego las recubren de látex, de bases silicónicas y luego le dan pintura y ponen el cabello propio con una aguja insertando dentro de, hacen como poros con la aguja e insertan el cabello. Luego veremos algunos procesos de escultura hiperrealista. Esta es una escultura hecha a una escala mucho más pequeña, porque esto es de Richard Estes, y es grandísima, se encuentra también como de 5 metros y medio por 3 metros, la original. Esta es un remake que él hizo para poderla llevar a muchos lugares del mundo, porque la original está quieta en el Tate. Arte conceptual, de 1965 a 1980. Tras el despojamiento matérico del minimalismo, el arte conceptual renunció al sustrato material para centrarse en el proceso mental de la creación artística, afirmando que el arte está en la idea, no en el objeto. Entonces acá tenemos algunas fotografías conceptuales. Aquí también podemos meter dentro de, aquí empiezan a hacer también el concept art, ¿no? Algunos elementos que nos dan sobre el concept art, pero el arte conceptual pues como base es solamente el concepto, pero pues aquí tenemos una imagen de arte conceptual en lo que sería válido hoy en día, ¿no? Que nos da entre arte conceptual y lo que sería el cyberpunk, empezamos a tener una fusión de ese arte conceptual de hoy en día, de una figura o una imagen del futuro bastante avanzada, ¿no? De grande tecnología. Arte posmoderno desde 1975 asumen el fracaso de los movimientos de vanguardia. Como en el fracaso del proyecto moderno, las vanguardias pretendían eliminar la distancia entre el arte y la vida, universalizar el arte. El artista posmoderno, en cambio, es autorreferencial. El arte habla del arte. No pretenden hacer una labor social. Entonces tenemos con arte postmoderno a Jeff Koons, gran exponente, David Sale, Jean-Michel Basquiat, también Basquiat ha hecho unos trabajos súper interesantes, Kate Haring, a ustedes que son diseñadores gráficos, Kate Haring y Jean-Michel Basquiat, les interesaría mucho los trabajos de él. Kate Haring, yo creo que todos han visto alguno de sus trabajos, pero nadie lo tiene presente. Él murió de SIDA, de AIDS, en los años 80. Miren, lo vamos a buscar aquí. Grande ilustrador. Estas son sus principales obras, bastante importantes. Una obra de él cuesta muchísimo, muchísimo hoy en día. Tenemos también a Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat era un grande ilustrador con grafitismo. Venía de un gueto negro de Nueva York y hacía unos elementos bastante conceptuales. Miren, era una locura. Y el hombre salió propio de un gueto de Nueva York. Era muy loco el hombre.
Fue uno de los principales autores de los stencil de los años 80 en Nueva York. Muy interesante, muy interesante. Aquí seguramente encontraremos muchas tendencias que a ustedes les gustarán. Tenemos a Miquel Barceló, Eric Fischl, Julian Schnabel. Todos ellos tenían todos los conceptos de posmodernismo, sea en cuanto posmodernismo pictórico conceptual y como posmodernismo ilustrativo ya con un toque cyberpunk o realista de futuro, como podemos ver acá abajo en esta ilustración digital de David Sale. Nuevas tecnologías desde 1965. La aparición de nuevas tecnologías desde los años 1960, televisión, video, informática, ha supuesto una gran revolución para el arte, no solo en cuanto a nuevos soportes y materiales, sino a nuevas formas de expresión que han ampliado los límites del arte, el videoarte, el sound art. Yo me puedo enfocar dentro de la parte del videoarte porque fue, digamos, uno de los principales elementos que me impulsaron a mí a hacer una evolución de la fotografía y del cine, digámoslo así, tendencias del arte y la comunicación clásicas, hacia lo que es una evolución dentro del arte. El video mapping, por ejemplo, es una evolución del videoarte. Gracias, se acabó esta. Listo, ¿qué tal hasta ahora, chicos? Interesante esa evolución del arte, ¿no? Pues era, o sea, más o menos como nos dio pues una retroalimentación más o menos de los temas que ya hemos visto, pero pues es bacano ver nuevas cosas, porque pues digamos esos artistas y así no los habíamos nombrado. Claro, pero ahí vamos poco a poco, porque si me pongo y les hago todo un reconteo, pues ¿con cuál duda, Juan? Juan quedó con una duda. El escultor hiperrealista, miren, vamos a ver un poquito sobre escultura hiperrealista porque yo sé que a ustedes como nueva generación les interesa mucho. Luego, es que embarrada que no estemos porque tengo unos libros sobre hiperrealismo bastante interesantes. Aquí tenemos hiperrealismo, vean. ¿Ven? Profe, yo sigo una página en Instagram, es que no sé ahorita cómo es que se llama, pero entonces cuando la encuentre de pronto se la envío. Listo. Es como, hacen como, así como el material que usted dice que es como caucho o algo así, hacen como tipo bebés, pero se ven muy reales. Mira. Eso, algo así. Uy, pero es que se ve impresionante. El trabajo de materiales, miren. Miren acá. Algo así, pero pues lo hacen a tamaño, o sea, como un bebé de verdad. Sí, sí, sí. Tenemos sobre hiperrealismo, miren el trabajo acá, miren. ¿Ven? Este, por ejemplo, es sobre resina. Trabajaron la resina, un fundido de resina, y miren cómo le empiezan a hacer el injerto. Y él le está poniendo injertos. Vamos a ir sobre esta página. El hiperrealismo lo deja uno loco. Miren, mientras se carga esta página, les voy a mostrar algo sobre el periodo del hiperrealismo. Esperen, lo busco. Esta obra que hicieron en Carrara, miren, sobre el periodo hiperrealista, es un carro, esto es donde yo vivía, está hecha todo en mármol, completica, o sea, es del periodo de la Cadillac, en los años 80 la hicieron, es toda en mármol, todo es... ¿Las llantas también? ¿Cómo? Las llantas también. Todo es macizo, es macizo. Yo tengo fotos aquí con este carro. Esta es la Academia de Bellas Artes de Carrara, donde yo estudiaba. Esto es una plazoleta, la plazoleta Manzoni.
eh, y a veces la ponen ahí para las ferias de mármol. Miren, esta es una biblioteca. Profe, eso no se daña fácilmente, o sea, que pronto vayan y lo dañen. No, eso es puro mármol, eso es durísimo. Mirenla acá, siempre en Carrara, es de Aubrey Alexander Hill, fue el que la hizo, y la sacan a veces para las exposiciones así. Ahí la tenemos, es del periodo hiperrealista. Aquí está en el taller que la tienen, taller de escultura, la tienen ahí guardadita, miren, y a veces la sacan, la ponen allá en exposición, directamente mármol extraído de las minas de Carrara. Miren, una de las tantas minas, yo estaba en esta mina también. Aquí esto es desde el suelo, aquí hice una instalación con los compañeros de la escuela. Esto es gigante, esto está dentro de una montaña y esto es solo una recámara de las muchas que hay. De aquí a aquí hay 20 metros de altura. Miren acá lo grandes que son. Aquí hicimos una instalación bastante bonita, un videomapping bastante bonito. Estos son gigantes y de aquí sacan el mármol, miren. ¿Qué es eso, profe? Un video mapping. Un videomapping, más adelante en videoarte les muestro lo que es videomapping. Es proyectar con un videobeam sobre arquitecturas, eh, fachadas, elementos. Más adelante se los muestro. Aquí tenemos hiperrealismo, miren, tanto en dibujo como en escultura, o sea, en pintura como en escultura. Miren, esto es pintura. Esto es carga despacito, está. Robin Ellie es un artista con sede en Australia, con certificado de nacimiento británico y con educación estadounidense. En la creación de sus obras emplea aproximadamente 5 semanas, trabajando alrededor de 90 horas en cada una de ellas. Robin dice que trata de explorar el aislamiento en el mundo moderno y envolver a sus modelos en plástico en una forma que reflejar esta sociedad. Ron Muick, un artista con sede en Londres. Son sus trabajos, miren. Estos son esculturas hiperrealistas. Más adelante iremos viendo un poco sobre el hiperrealismo porque es bastante interesante de todas las técnicas que se hacen. Miren acá cómo los hacen. Katsuhiro Tsuji, una escultura hiperrealista de Dalí. Bastante interesante. Sí, claro, la plastinación es considerada un tipo de arte. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Están cansados, chicos? ¿O aguantamos otra media horita? Chicos, Pues por mí no hay problema. ¿y los demás? Bueno, entonces vamos a continuar aquí porque aquí tengo otros elementos preparados. Realmente se sabe ahora mismo lo que es arte. Bueno, esto lo dejaremos también para las próximas clases que tenemos sobre una lectura de nuestro manual de historia del arte, que me imagino que todos ya habrán leído bastante sobre él. Tenemos arte en el siglo XXI en Colombia, que esto es bastante bonito y quiero que lo vean ahorita. Esto es cortico. Y bueno, aquí está lo de la sociedad del espectáculo. Vamos a empezar con esta un poquito, lo moderno y lo contemporáneo. Arte moderno, un concepto estético y no cronológico, pero que tiene un origen en el siglo XIX, hasta mediados de los años 60 aproximadamente.
se exploran con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, dado en Europa con la invención de la fotografía y otros procesos industriales. Lo novedoso y original son los emblemas de este estilo, perdón. El arte contemporáneo, en sentido literal, es el que se ha producido en nuestra época, el arte actual. El concepto surge en el siglo XX, en Francia en la década de los 40 y en Estados Unidos a mediados de la década de los 60. El artista crea algo distinto, algo que no es idéntico a la sociedad y sin embargo se refiere a ella. Evoca a una toma de posición, al juicio y al desarrollar la capacidad crítica. Arte moderno. El arte moderno empieza en 1870 en París, cuando los artistas empiezan a alejarse de la pintura académica. Las escuelas de arte enseñaban a pintar sobre historia, religión, héroes. Se pintaba en estudios. El impresionismo es el primer movimiento que invita a pintar paisajes, personas cotidianas, animales, pintaban al aire libre. A partir de este punto, las obras son exhibidas en galerías de arte y no bajo el apoyo del gobierno y la iglesia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el modernismo va a pique. Arte contemporáneo. Con el final de la guerra nace el movimiento abstracto expresionista y con él nace el arte contemporáneo, con una postura de crítica a la sociedad. El arte contemporáneo tiene más impacto social, tiende más a la búsqueda de reacción por parte del público, aunque esta reacción no siempre sea positiva. Los artistas modernos tenían como ideal el arte puro, mientras que los artistas contemporáneos son muy liberales en sus actitudes y no se afectan demasiado por la pureza en el arte. Diferencias clave entre arte moderno y contemporáneo. El arte moderno se sitúa entre las décadas de 1880 y 1960, mientras que el arte contemporáneo es el que surge luego de la década de 1960, más específicamente en 1965, y se mantiene hasta la actualidad. El arte moderno procuraba realizar una representación subjetiva de las cosas en lugar de realista. El arte contemporáneo, por otra parte, se centra más en los temas que afectan a la sociedad. Muchos de los artistas contemporáneos aún viven, mientras que los representantes del arte moderno ya han muerto. Los artistas contemporáneos tienen más libertad para experimentar con estilos que la que tuvieron los artistas modernos. Los artistas modernos se tenían como ideal el arte puro, mientras que los contemporáneos dan tanta importancia a la pureza del arte. Entonces, aquí tengo un pequeño, vamos por aquí, ok, arte moderno versus arte contemporáneo. Vamos a agrandar un poquito acá, creo que aquí, ahí la vemos todos. Entonces, tenemos que París fue centro cultural del arte moderno. Nueva York es el centro cultural del arte contemporáneo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos dos elementos como versus. El artista se opone al academicismo en el arte moderno. El artista con su obra tiene fines de representatividad, experimentación de técnicas. El artista también es creador privilegiado dentro del arte moderno y su obra tiene consideraciones que son jurídico-biorreligiosas o tiene valor material por ser original. ¿De acuerdo? Esto sería dentro del arte moderno. Dentro del arte contemporáneo, el artista, su obra, tiene fines de producción significativa, circulación pública para las sociedades del conocimiento, tiene fines de reproductividad para las sociedades del conocimiento y del trabajo inmaterial, tiene su obra denota espíritu objetivo, simbolismo, afectividad. Su obra tiene valor social, consideraciones que son biotecnopolíticas. Miren, esto es interesantísimo ya al final lo que tenemos, ¿no?, como concepto, biotécnico-políticas.
denota simbolismo, bueno, y su obra es el artista es productor que participa en el intercambio social. Entonces, arte moderno es un término referido a la mayor parte de la producción artística desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente los años 1970. Uno, por oposición al denominado arte académico, que representaría la tradición, mientras que el arte moderno representaría la experimentación. Segundo, por producciones recientes, son a menudo denominadas arte contemporáneo, aunque este término también se refiere al arte de la edad contemporánea, desde mediados del siglo XVIII. Hay que entender, por tanto, que el concepto de arte moderno no es cronológico, sino estético, de estilo, de sensibilidad o incluso de actitud. Un pintor academicista como William Adolphe Bouguereau, muerto en 1905, no hace arte moderno, mientras que Vincent van Gogh, muerto en 1890, indudablemente sí. El arte moderno representa, como innovación frente a la tradición artística del arte occidental, una nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en que el valor dominante en pintura o escultura ya no es la imaginación de la naturaleza o su representación literal. La investigación de la fotografía había hecho esta función artística obsoleta. En su lugar, los artistas comenzaron a experimentar con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas. El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan ismos. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre ellas. Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico. Es un tópico el considerar el arte del siglo XX como una ruptura con respecto a lo anterior. Pero esta ruptura no comienza a principios del siglo XX, sino a finales del siglo XIX. El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de la pintura moderna. Es el año en que Manet pinta Almuerzo sobre la hierba, que se expuso en el Salón de los Rechazados, la obra poesía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a temática, pero el modo de plantearlo causó escándalos. El impresionismo y luego el postimpresionismo constituyen el punto de partida para las corrientes del siglo XX. Aquí tenemos el Desayuno sobre la hierba de Edouard Manet, óleo sobre tela de 1863. Bueno, entonces esta es bastante larga como exposición, la vamos a ver en la próxima clase porque aquí tenemos harto que hablar y tenemos estas dos cosas más, que esta lecturita que son unas cuantas páginas sobre revolución permanente del siglo en el siglo XIX, y luego arte del siglo XXI en Colombia, lo vamos a ver luego porque quiero concluir nuestra clase con un videito que les tenía listo, bastante interesante. Entonces este dura 5 minuticos, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo. Hacemos 5 minutos digamos de reconteo de lo que tengamos como perspectivas, como posibles dudas o preguntas, y ya continuamos y ya terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a poner ahora este videito, es bastante interesante, se llama para aprender el arte, para entender el arte contemporáneo. A finales del siglo XIX, en el mundo del arte se estaba poniendo interesante. Después de años de neoclasicismo, donde todo era belleza, perfección y armonía, aparecieron los pintores realistas y naturalistas, que preferían las cosas normales y corrientes, nada de idealizar. Pero inmediatamente vinieron los pintores del romanticismo,
que buscaban con sus obras exaltar las pasiones humanas con toda su gama de emociones y sentimientos. Para estos artistas lo importante era la expresividad y la creatividad. Los siguientes pintores se lanzaron por esta vía, provocando un terremoto que derrumbará todos los principios sobre el modo de hacer arte establecidos desde el Renacimiento, y provocando a la vez una explosión de corrientes artísticas que obligará a los teóricos a replantearse la propia definición de arte. La secuencia de estilos fue la siguiente: simbolismo, impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, fauvismo, expresionismo, futurismo, cubismo, abstracción. De la abstracción surgieron multitud de corrientes: constructivismo, suprematismo, neoplasticismo y más tarde el expresionismo abstracto, el informalismo. Después de la abstracción vino el dadaísmo, el surrealismo, el arte conceptual, el arte povera, la performance y por último el minimalismo y el pop art. Con el pop art llegamos a los años 70 y aquí se acaba la historia del arte moderno, porque los artistas que vienen a continuación se dedican a romper los principios y valores defendidos por todos los estilos y movimientos modernos que venían dominando las corrientes artísticas desde el posimpresionismo. Igual que el arte moderno rompió las reglas del arte antiguo, los artistas contemporáneos o posmodernos rompieron las reglas del arte moderno. Si analizamos qué es lo que hace un pintor cuando pinta un cuadro, vemos que básicamente la cosa consiste en elegir entre unos colores u otros, disponiéndolos sobre el lienzo, creando diferentes formas y figuras para representar algún tema que le sirva para expresar algo de su mundo interior sobre lo que siente como una especie de necesidad o impulso creativo para comunicárnoslo a todo el mundo, o para expresar algo que alguien le ha encargado que haga y por eso le paga. El artista, para hacer su trabajo, necesita dominar una técnica y conocer las cualidades de los materiales que utiliza. Pero el artista necesita sobre todo la inspiración, que es como el detonante que le proporciona la idea que le permitirá llevar a cabo lo que se ha propuesto. Además, todo artista trabaja con una intención, o incluso con varias intenciones, y la intención del artista al trabajar es lo que más ha ido cambiando a lo largo de la historia, y es lo que va creando diferentes estilos en el arte moderno. Los pintores fauvistas empezaron a poner unos colores alucinantes, salvajes. Los expresionistas se dieron cuenta de que lo más expresivo eran las figuras deformadas y exageradas, que no fueran realistas. Los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos, sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros. Quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal, decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismas para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más, porque pintar en sí mismo era algo antiguo que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente, porque eso de tener que esperar a la inspiración para tener una idea interesante era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos, estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía, ansiedad y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra cosa no era relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor, y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60 y también los del arte povera, que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor. Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performances. Y entonces llegó el pop art. Algunos artistas muy listos se dieron cuenta de que había que ofrecer a la gente cosas chulas y bonitas y al alcance de sus bolsillos. Por supuesto, lo que querían era forrarse, una intención tan legítima como cualquier otra. A ver, cualquiera que tenga un poco de psicología se da cuenta de que la gente prefiere que le regalen un ramo de flores y no un saco de cemento. Y lo que los artistas estaban ofreciendo a la gente eran sacos de cemento y pilas de ladrillos. Y aquí se acaba la historia del arte moderno. Seguiremos otro día. Es decir, por supuesto que sigue habiendo artistas que hacen performance ahora mismo, o arte abstracto, o arte conceptual, pero o son unos nostálgicos a los que nadie hace caso, o lo hacen con un sentido y una intención que nada tiene que ver con los artistas modernos.
Hasta el próximo vídeo, dale a me gusta y suscríbete. Bueno, chicos, entonces un videito corto pero un poco ilustrativo. Bueno, ¿qué tal? Preguntas, perspectivas, hablen ahora o no callen para siempre. Pues yo digo que más que todo, pues, como al principio mostraron como las imágenes que usted nos ha mostrado últimamente en Historia 2, entonces fue como interesante ver cómo hablaban de eso. No, se me fue el internet a mitad del video, porque no lo pude ver todo. Llegué hasta la secuencia del arte y cuando iban a hablar del arte conceptual. Entonces, no. Bueno, no importa, de todas maneras esto queda grabado y yo lo subo hoy, esta noche a YouTube para que lo puedan volver a ver. Y en caso de que como les decía antes, de que me dé algún problema por derechos de autor, porque pues aquí hay cositas así que se muestran, pero bueno, este video tiene música libre, entonces no creo que me ponga problemas. En el de la vez pasada, antepasada, sí me dio problemas porque una de las piezas sonoras de uno de los videos de cine de vanguardia que habíamos visto tenía una música con derechos de autor, entonces pues está en YouTube, me tocó cortar un pedazo de esa parte, pero igual lo puse en el Google Drive, ahí lo tienen a disposición. Entonces luego pueden volver a ver la clase porque sí se ha ido bastante el internet estos días. De resto, chicos, ¿alguien más? Juan, Daniela, ha estado demasiado callada Daniela. ¿Qué dice Daniela de todo lo que vio? Hola, hola, Daniela. Todo bien, pero danos una opinión tuya, o sea, ¿qué piensas de todo lo que leímos y vimos y analizamos? ¿No dices? Sí. Sí, claro. Tengamos en cuenta que el romanticismo viene con esa alta eh, concepto, digámoslo así, academicista, ¿no? Entonces sí, se empieza a romper ya todo eso. Más adelante veremos que ese academicismo un poco clasista, pues eh, bloquea muchos conceptos, muchas cosas durante unas cuantas décadas. Bueno, pues ya que Daniela no participa más, no tiene ganas, yo creo que ya podemos ya dejar aquí la clase de hoy, no sé qué piensan ustedes, y así ya los dejo descansar un poquito, que siempre más de 90 minutos de clase a veces se vuelve un poquito pesado. Entonces para nuestra próxima clase tenemos bastante cositas interesantes y como les decía, empezaremos a dar también algo de material bien chévere, bien interesante. A ver, les muestro aquí un poquito de los videos que estábamos hablando antes. Son un poco antiguos, pero pues son bastante interesantes y nos sirve bastante para tener muy claras muchos conceptos. Aquí dentro tenemos a Guy Debord, tenemos a Joseph Beuys. Joseph lo había visto antes, Duchamp, paradigma. Transformer, este es bastante interesante. Documental del 88, lo veremos en próximas clases, es bastante interesante.
Ustedes, si yo pongo el video así, ¿logran escuchar el audio? Bueno, entonces sí me toca ponerlo acá. Bueno, este es Joseph Beuys, ¿de acuerdo? Luego lo estudiaremos también porque tiene bastante, o sea, es bastante. Yo lo que haré en estos videos es que les voy traduciendo lo que va saliendo acá como subtítulos del italiano al español, bueno, en tiempo real. Sí, esto es del arte de acción y del arte povera. Joseph Beuys es uno de los principales componentes del arte de acción y del arte povera. Muy interesante las obras. Miren, o sea, es bastante insólito, pero es bastante interesante. Cuando uno ve las obras de él así, pues dice, no, pues esto no es que sea quién sabe qué, pero sucesivamente cuando se empieza a escuchar la poética y el concepto que él tiene detrás de sus obras, pues uno queda como diciendo, upa, o sea, el hombre tenía una profundidad de conceptos bastante importante. Entonces, iremos viendo todo este material de manera bien interesante, bueno. O sea, aquí tenemos bastante que ver. O sea, creo que nos va a faltar tiempo y voy a subir un poco al Google Drive algún material para que ustedes si quieren pues puedan irlo viendo. Pues que aquí tengo bastantes cosas. La antología del videoarte, por ejemplo, esta como presentación de Fabricio Plessi. Son unas videoinstalaciones bastante interesantes. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, instalaciones de Fabricio Plessi, videoarte. Esto es época antigua, ya por decirlo así, años 90, donde no existían todavía los monitores planos. Fabricio Plessi hacían las instalaciones con los televisores a tubo catódico. Fabricio Plessi, digamos que todas esas instalaciones las hace referentes al agua. Su marca, digámoslo así, es el agua para hacer sus instalaciones. Es uno de los videoartistas más interesantes. Miren acá los televisores. Simula un molino y todo está lleno de televisores. Miren aquí. Entonces esta es una. Tenemos distintos Jerry Shum, Land Art. Está súper interesante sobre Land Art. Gorilla Tapes, esto es del 88. Greenaway Will Sculpture, retrospectiva de Ant. Este también es muy chévere. Tenemos a Bill Viola también, que es un artista súper interesante. A ver, Bill Viola es un videoartista también muy importante. Las obras que él ha hecho son supremamente interesantes. Bueno, este es un pequeño cortometraje que él hizo, conceptual. Venice Video. Bueno, aquí nos podemos perder mirando de todo. Entonces, poco a poco iremos viendo los materiales, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Nos vemos dentro de 8 días y mañana nos vemos los chicos de proyecto de grado, ¿de acuerdo? Juan, por favor, mañana a las 3 de la tarde hacemos reunión, entonces estén pendientes para la reunión de proyecto de grado. También ya está sobre el aula virtual la actividad del segundo corte para proyecto de grado, ¿de acuerdo? Entonces estén pendientes. Y nada, entonces nos vemos en estos días, chicos, ¿de acuerdo? Yo los saludo, les deseo buena tarde y nos vemos entonces.
Gracias, igualmente.